La Unión Europea es imprescindible que afronte de una vez por todas el reto de la inmigración. Estamos ante una crisis humanitaria, probablemente la mayor crisis humanitaria que vive Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y no puede mantenerse impasible, ignorante de lo que está pasando en nuestras fronteras exteriores, en la vecindad sur, de todo lo que está ocurriendo y de mucha gente que trata de huir primero de las guerras y luego tratar de buscar un futuro mejor para ellos y para sus descendientes, para sus hijos. Tampoco puede seguramente limitarse a decir que los países con frontera exterior deben resolver el problema. El problema no es de Grecia, el problema no es de Italia y el problema no es de España. Ahora en España no tenemos ese problema, pero lo hemos tenido en primera persona durante muchos años. Por la razón que sea, probablemente por razones bélicas, ahora el problema se concentra en Grecia y en Italia, fundamentalmente en Grecia. Pero el problema es de toda la Unión Europea, porque además quienes parten de lugares en conflictos como puede ser Siria o Libia no pretenden llegar a Grecia, pretenden llegar a la rica Centroeuropa, a Alemania o al norte de Europa, a Dinamarca, a Suecia, a Finlandia. Es un problema de todos. Y es un reto que la Unión Europea o lo afronta unida o puede suponer el final de la Unión Europea. Entonces, creo que es necesario que se adopten medidas y que se adopten medidas por consenso. No vale medidas a la carta y desde luego no vale que cada uno intente construir un muro allá donde le parezca para solventar su problema concreto. Yo creo que lo primero que hay que decir es que un principio definidor de la Unión Europea es la libre circulación. En la medida que vayamos hacia atrás, vamos hacia atrás como una unión. Dejaremos de ser Unión Europea, podremos ser un mercado, que es lo que quiere el Reino Unido, por ejemplo, que seamos un gran mercado común. Pero nosotros en su día ya fuimos un mercado común y de ahí pasamos a ser, y además en la propia denominación pasamos a denominarnos Unión Europea, y un elemento definidor de esa Unión Europea es la supresión de fronteras. ¿Alguien puede imaginarse que en España hubiera fronteras para pasar de una comunidad autónoma a otra? ¿Cómo podemos entonces defender que haya fronteras para pasar de un país a otro en el seno de un ente supranacional como es la Unión Europea? Lo que tenemos es, insisto, que afrontar juntos el problema. No vale que algunos países, por ejemplo el grupo de Visegrado, diga ahora que lo que quiere es crear un muro en torno a Macedonia para evitar que aquellos migrantes que llegan del norte de África no puedan superar Grecia y pasar por sus países. No, esa no es la solución. La solución es saber que tenemos que afrontar ese problema, que tenemos seguramente que acoger a muchos refugiados, porque también Europa generó refugiados no hace tantas décadas, y en otros países se nos acogió refugiados e inmigrantes, y de ello da cuenta la historia de Estados Unidos o de Latinoamérica, a donde fueron a parar mucha gente huyendo de guerras y mucha gente europea huyendo de la miseria. Ahora esa miseria y esas guerras están en otras latitudes mucho más cercanas a Europa, y es en toda la ribera sur del Mediterráneo. Nosotros tenemos una responsabilidad en esa situación bélica que se da en distintos países, entre ellos Libia o la propia Siria, y debemos de estar también en la solución, debemos liderar esa solución y tenemos que mostrar nuestra solidaridad con una gente que lo está pasando mal como nosotros lo hemos pasado mal en el pasado. Yo no estoy de acuerdo con una Unión Europea a la carta. Sé que Donald Tusk está haciendo lo que puede para salvar la Unión. Es importante que el Reino Unido esté dentro de la Unión Europea, pero ¿debe estarlo a cualquier precio? Esa es la duda y ese es el debate que los 28 tienen que plantearse. Y es el nudo gordiano, es lo que ellos deben de resolver, si debe pagarse cualquier precio para que el Reino Unido siga dentro de la Unión.
algo que por otra parte tampoco está asegurado, porque en el momento dicen que los referéndum los carga el diablo, y desde luego el resultado del referéndum en el Reino Unido es incierto cuando se celebre este año o se celebre el año que viene, y tampoco está claro que una propuesta como la que Donald Tusk ha remitido a los 28 pueda ser suficiente para evitar que los contrarios a la permanencia del Reino Unido en el seno de la Unión pierdan el referéndum. A partir de ahí, yo nunca he creído que la Unión Europea deba de seguir un modelo a la carta. Se han hecho muchas excepciones, entre otras la del propio cheque británico, también hay excepciones con Dinamarca, con Irlanda, hasta ahora han sido mínimas. Si abrimos la mano, puede ser el principio de la desintegración de la Unión Europea, porque en Europa del Este también llegan con una serie de exigencias, países como Polonia, como Hungría, etc. Podemos entrar en una deriva muy peligrosa. Creo que es importante fortalecer el mercado único, como le preocupa al Reino Unido, mantener unas fronteras comunes, las fronteras exteriores, pero la libre circulación dentro de ellas, y que los europeos puedan sentirse como tales allí donde nacieron o en otro país socio de la Unión en el que han ido a ganarse la vida, a buscarse un porvenir, como europeos que son. Bueno, estos últimos años ha habido un gran retroceso digamos, en ese intentar avanzar hacia el llamado modelo comunitario, ¿no?, de toma de decisiones, y ha habido un gran retroceso porque nos topamos de bruces allá por 2008 con la peor crisis económica en muchas décadas, y las riendas para solventar ese asunto no las tomó ni la Comisión Europea ni el Parlamento Europeo, las tomó el Consejo. Y, por ser sinceros, las riendas las tomó una señora que se llama Angela Merkel y que vive en Berlín. A partir de ahí fuimos hacia una gubernamentalización de las decisiones. El Consejo cobró un peso enorme, lo perdió en la misma medida, aunque sobre el papel no, pero sí lo perdió la Comisión Europea y el propio Parlamento Europeo, que por el Tratado de Lisboa ganaba muchas competencias, pero no ha sido capaz de despegar, de hacer valer sus criterios, y el criterio que se ha impuesto en estos últimos años de gravísima crisis económica y de crisis del euro, el criterio lo ha impuesto el Consejo Europeo y fundamentalmente, insisto, primero el eje París-Berlín y después Berlín en solitario. O sea, la política europea ha estado muy marcada por la propia estrategia que ha tenido Alemania para superar la crisis económica. A partir de ahí, yo creo que el futuro debe de ir por una nueva democratización en la toma de decisiones, que sean las instituciones comunitarias las que vuelvan a tomar las riendas del asunto, que se crezca en cuanto a modelo de Unión Europea. Los años de crisis han permitido avanzar mucho en una unión económica. Hace solo unos años era impensable que los presupuestos nacionales tuvieran que ser primeramente validados por Bruselas. Hoy nadie se rasga las vestiduras. Antes de que el Congreso de los Diputados, sí, en España, apruebe el presupuesto de 2016 o de 2017, antes hay que remitirlo a Bruselas con unos meses de antelación para que digan, bueno, las pautas generales de ese presupuesto son válidas, vale, podéis ir adelante, podéis aprobarlo a nivel nacional. Eso hasta hace unos años no era posible, ni siquiera se soñaba con eso. Eso ahora es real. Hay que seguir dando muchos pasos en cuanto a unión económica y hay que darlos en cuanto a unión política. Es la única manera de afrontar de una manera eficaz el problema ahora, el drama de la inmigración, y sobre todo el dar respuesta a una interrogante válida. ¿Para qué sirve Europa? Europa solo sirve en la medida que sea útil a sus ciudadanos, y solo en la medida que busquemos soluciones conjuntas haremos que la Unión Europea sea deseable, porque nos es útil. Si no nos es útil, no la necesitamos.